Buenas tardes a todos desde las oficinas de IG España. Bienvenidos a una nueva jornada de este efecto trading. Estamos teniendo una acogida muy buena. Queremos otorgar, ¿no? Dar el premio a todos aquellos que nos estáis siguiendo, unos fantásticos regalos a todos aquellos que os suscribáis al canal. Hoy vamos a hablar de trading algorítmico, de psicología del trading, técnicas del trading con soportes y resistencias y también haremos una perspectiva global del entorno económico. Ya tenemos a nuestro primer invitado esperando con nosotros, Yuri Rabasa, al cual voy a introducir ahora mismo. Buenas tardes, Yuri. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Encantado de tenerte aquí en Efecto Trading. Un placer, el placer es mío y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis y vamos a aportar un montón de información de utilidad para todo el mundo. Fenomenal. Voy a recordar nada más a todos los que estáis siguiéndonos que podéis lanzar todas las preguntas que queráis en los comentarios de la derecha. Intentaremos responder a la finalización de la ponencia a todas y si no, poderlas escribir debajo en comentarios. Intentaremos que Yuri las pueda contestar todas. Ahora, sin más, Yuri hará una pequeña presentación de quién es y de toda su experiencia y empezaremos con la presentación. Así que luego nos vemos, Yuri. Muchísimas gracias y espero que os guste. Gracias a ti, Dani. Pues vamos allá. Muchísimas gracias a todo el equipo de IG y a todos vosotros por vuestra asistencia. Prometo que haré todo lo posible por hacer que aprovechéis al máximo, que podáis sacar el máximo provecho a este ratito que dedicáis a escucharme. Me llamo Yuri Rabasa, soy trader de divisas desde hace tiempo y trader financiero también desde hace tiempo, analista financiero, asesor financiero y profesor en forexrouletteacademy.com. Creador del blog forexroulette.com, registro gratuito, podéis visitarlo, conocerlo y veréis que hay un montón de información sobre trading, consejos y demás. Y ahí también tenemos el enlace a nuestra academia de trading, donde formamos a traders de manera online, a traders de todo el mundo, y con una plataforma tecnológica de primera línea. Y mi equipo ha preparado para todos los asistentes que estéis hoy aquí un cupón especial si en algún momento decidís que os gusta mi manera de explicar y creéis que puedo ser vuestro profesor y que os podemos enseñar a hacer trading, pues un cupón especial que es ET de efecto trading, ET 2022. Si lo introducís en vuestro proceso de matriculación, os harán aproximadamente un 30% de descuento adicional. También, si no conocéis mi canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube que tiene bastante éxito, casi 90.000 suscriptores en este momento y unos 5 millones de vídeos vistos. Un apoyo muy importante que está teniendo toda la comunidad a mi canal de YouTube y que tenéis ahí a vuestra disposición también. Os podéis suscribir y os avisan cuando hago las emisiones en directo o cuando publico mis últimos vídeos. Bien, el tema que vamos a tratar son los soportes y resistencias. Y he querido tocar este tema porque a veces nos complicamos la vida con técnicas sofisticadas, buscamos el indicador sofisticado, caminos y técnicas complicadas. Tendemos a pensar que cuanto más complicado, más probable es que funcione. Y lo cierto es que muchas veces las técnicas más sencillas son las que mejor funcionan. Son sencillas de entender, eficaces y realmente funcionan, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ver hoy os puedo asegurar que funciona. Lo he probado durante años y lo he practicado durante años y funciona. Prueba, la más mínima investigación que realicéis sobre esto probará que esto es capitalizable y se pueden ganar dinero con sistemas de trading rentables utilizando estas técnicas que vamos a ver, ¿no? Parecen sencillas, pero como digo, son muy eficaces. Entonces, el uso de los soportes y resistencias nos sirve para crear sistemas de trading útiles.
¿Por qué? Pues porque hay muchos ojos pendientes de esos niveles de soportes y resistencias y eso hace que generen buenas oportunidades de trading, ¿no? El precio a medida que evoluciona, a medida que va evolucionando en un gráfico, pues tiene esta forma tan típica, ¿no? Con subidas y bajadas, y es la evolución que se produce por la lucha entre las fuerzas de oferta y demanda. Hay una constante lucha entre fuerzas de oferta y demanda y hace que el gráfico vaya evolucionando hacia arriba, hacia abajo, con ese avance y retroceso constante, ¿no? Trayectorias ascendentes y descendentes. Y en esas trayectorias ascendentes y descendentes, el precio va rebotando en determinados niveles. Estos rebotes se producen precisamente por los desequilibrios más importantes que se producen entre las fuerzas de oferta y demanda. Un soporte, la definición de soporte está incluida en su propio nombre, un soporte es un nivel que soporta el precio, que aguanta el precio, que aguanta las caídas y existe porque en ese nivel el interés comprador es mayor que el interés vendedor y por lo tanto detiene las caídas. Una resistencia, su nombre también describe muy bien lo que hace, es un nivel que detiene los ascensos de las cotizaciones y es un nivel donde el interés del vendedor es mayor que el interés del comprador y eso hace que se pare la subida, ¿no? Ahora bien, este equilibrio constante entre las fuerzas de oferta y demanda es un equilibrio de fuerzas delicado. El más mínimo cambio entre esas fuerzas, el más mínimo desequilibrio va a provocar movimiento, va a provocar una traslación en las cotizaciones de precio. Y así es como se forma el gráfico de precios, tan sencillo como eso. Ahora bien, a la hora de entender los soportes y resistencias, el principal error que comete todo el mundo cuando comienza, o la mayoría de las personas, es que no son capaces de priorizar aquellos niveles que realmente son importantes. Si yo trazo líneas de soporte y resistencia en todos los aspectos del gráfico, en todos los puntos del gráfico donde ha habido algún tipo de rechazo, al final me queda un gráfico tan saturado que no tiene ninguna utilidad. No me puede ayudar a encontrar oportunidades porque no puede respirar el precio, no da oportunidades, no hay espacio a un rebote. Satura el gráfico y no nos ayuda. Así que es fundamental aprender a priorizar para determinar cuáles de esos niveles son realmente los importantes. Yo os voy a explicar mi forma de hacerlo, que está basado en parte por mi propia experiencia y en parte también por la bibliografía pura y dura académica del mundo del análisis técnico, ¿no? Entonces, la primera forma que hay de jerarquizar es tener en cuenta la temporalidad. Es decir, no todos los soportes y resistencias son igual de importantes si no sabemos a qué temporalidad corresponden, ¿no? Es más importante, evidentemente, un soporte o resistencia en gráficos diarios que en gráficos de un minuto, por la sencilla razón de que en gráficos diarios hay muchos más intereses comprometidos, hay muchas más personas, muchos más agentes comprometidos en el movimiento del precio que en un minuto. Por lo tanto, si yo trazo un soporte o resistencia en gráficos de un minuto y luego analizo el gráfico en, digamos, 1 hora, 4 horas o diario, no me va a decir nada. Si yo veo ese soporte o resistencia de un minuto en gráficos superiores, no me va a decir nada. Pero al revés, sí. Si yo estoy en temporalidades inferiores y veo que hay soportes o resistencias en temporalidades superiores, ojo, porque quiere decir que estamos llegando a un nivel importante. Entonces, una forma como yo lo hago es, yo comienzo como 2 temporalidades por encima de la temporalidad en la que quiero analizar o en la que quiero operar. Para este ejemplo, imaginaos que quiero operar en gráficos de 1 hora, ¿vale? Abro la plataforma de IG, selecciono gráficos diarios y trazo los soportes y resistencias más importantes, ojo, los más importantes y los más relevantes en gráficos diarios y les asigno un color. Imaginaos, por ejemplo, el color rojo, como he hecho yo aquí, ¿vale? Trazo los soportes y resistencias más importantes en color rojo, ¿de acuerdo? Idealmente, me tengo que centrar en los soportes y resistencias más cercanos al nivel de precio donde está cotizando actualmente el gráfico o el mercado o el activo.
¿de acuerdo? Es decir, si ahora estamos en esta zona, pues me interesan los soportes y resistencias en gráficos diarios en esta zona. Luego bajo una temporalidad. Ya tengo los soportes y resistencias en gráficos de un día y bajo a 4 horas. Fijaos, aquí ya estamos en 4 horas y veo en color rojo los que he marcado en diario, porque los habíamos marcado en rojo. ¿Lo veis? Este y este concretamente. Pues bajo a 4 horas y los vemos en color rojo, este y este. Y tomo otro color y marco soportes y resistencias en la temporalidad en la que estoy ahora, que es 4 horas, por ejemplo, en color verde. Tengo rojo diario, verde 4 horas. Y así de un vistazo veo la jerarquía, la importancia de ese nivel. Y veo que este de aquí resulta evidente en gráficos de 4 horas, lo marco en verde. Sin embargo, fijaos que en gráficos diarios no era tan evidente, pero en 4 horas ya empieza a ser evidente. Vamos a bajar una temporalidad más. Bajamos una temporalidad más y de nuevo añadimos un color nuevo, en este caso este de aquí, ¿vale? Y ya tenemos 3 colores. Diario, 4 horas y ahora que estamos en gráficos de 1 hora, los niveles relevantes en gráficos de 1 hora, que es la temporalidad en la que nosotros supuestamente estamos operando en este ejemplo. Por lo tanto, de un vistazo estoy viendo la jerarquía de los niveles. Si el precio se estuviera acercando a este nivel, yo sería consciente de que estoy llegando a un nivel que era muy evidente en gráficos diarios. Si el precio se está acercando a este nivel, yo soy consciente de que ese es un nivel de importancia únicamente para el gráfico de 1 hora, por lo tanto de menor importancia que estos de aquí. Y si veo este nivel de color verde, sé que estoy en una situación intermedia, en este caso de 4 horas, ¿vale? Y con eso ya he jerarquizado. No es necesario muchas más temporalidades, es decir, si yo opero en gráficos de 1 hora, con 2 temporalidades por encima es suficiente, 4 horas y diario. Si yo opero en gráficos diarios, pues a lo mejor con semanal y mensual, además de diario, es suficiente. Si yo opero en gráficos, digamos, de 5 minutos, pues a lo mejor con hacer trazado de soportes y resistencias en 1 hora y 4 horas es más que suficientes, además de en 5 minutos, por supuesto, ¿vale? La siguiente forma de jerarquizar los soportes y resistencias es por volumen. Me preguntáis si le doy la misma fiabilidad a los niveles de pivot point. Yo no le doy demasiada importancia a los niveles de pivot point, especialmente en mercados 24 horas. Creo que los pivot point tienen más relevancia o tenían más relevancia en los mercados de futuros hace tiempo, en mercados que cierran, pero en mercados continuos de 24 horas mi experiencia es que no tienen tanta importancia, ¿vale? Creo que es mucho más relevante. Además, los pivot point tienen más importancia en el intradía únicamente para esa sesión. Pero fíjate que en este ejemplo, pues estamos yendo mucho más allá, ¿no? Estamos viendo niveles de soportes y resistencias en rangos más importantes, ¿no? Que los puntos pivote. Bien, el siguiente sería por volumen. Es decir, si disponemos de un dato de volumen fiable, como puede ser, por ejemplo, en los turbo de IG, en los turbo 24, que tenemos, porque cotizan en un mercado de MTF, y tenemos un dato de volumen fiable. Pues en esos casos podemos utilizar el dato de volumen para ver si en el momento en el que hubo un rebote en un soporte o resistencia, hubo una repuntada importante en el dato de volumen. Fijaos en este ejemplo. Cuando rebotó aquí, fijaos que hubo un spike importante, un aumento importante en el volumen. El volumen es superior aquí a lo habitual, ¿vale? Por lo tanto, eso nos hace pensar que este nivel de soporte, pues realmente pues ha pillado a mucha gente, porque rebotó con bastante volumen, ¿no? Entonces, a igualdad de, ante la duda de qué nivel de soporte o resistencia es más importante, sin duda el que tiene más volumen, como norma general, suele ser más importante. La siguiente forma de jerarquizar los soportes y resistencias es cuántas veces ha sido atacado ese nivel de soporte o resistencia. Cuantas más veces haya sido atacado un nivel de soporte o resistencia,
más desgastado estará ese nivel, más atacado. A medida que se ataca un nivel de soporte y resistencia, se va desgastando, se va desgastando, se va desgastando, ¿vale? Al mismo tiempo, cuantas más veces es atacado, más relevante es. No confundir desgastado con relevante. Desgastado quiere decir que es más probable que no aguante un siguiente embate, pero es más relevante porque ha sido capaz de rechazar más veces el precio y por lo tanto es un nivel que está testado y probado varias veces que ha aguantado, ¿no? Entonces, cuantas más veces es atacado un nivel de soporte o resistencia, más relevante es y al mismo tiempo más desgastado está. Luego la antigüedad. Un nivel de soporte o resistencia antiguo es menos relevante que uno más reciente. Además, veremos cuando hablemos del reciclado, en breve, en un par de diapositivas hablaremos del reciclado de niveles, veremos que es que además con el tiempo los niveles van evolucionando. Un nivel que había sido soporte de resistencia, digamos, en el 1.15, por poner un ejemplo, con el tiempo puede que en vez de en el 1.15 pase al 1.55, 1.45, que haya cierto nivel de reciclado, ¿vale? De evolución. Entonces, cuanto más antiguo, menos relevante, ¿vale? Porque es más probable que las posiciones que ahí se quedaron pilladas, ¿no? O las operaciones que ahí tuvieron pérdidas o beneficios, pues hayan sido enjuagadas de alguna otra manera a lo largo del tiempo y por lo tanto ya no son tan relevantes. Sin embargo, si no hace mucho que ocurrió, ese nivel es más relevante. Por último, no olvidarse de los números redondos. Los números redondos tienen muchísima importancia en la creación de soportes y resistencias por la sencilla razón de que muchos derivados financieros se construyen en torno a los números redondos. Para el ser humano también es mucho más sencillo recordar niveles de soporte o resistencia, niveles de compra, de entrada o de salida en números redondos. Y esa es la razón, no hay nada mágico, no hay nada más raro. Y simplemente esa es la razón por la cual los números redondos pueden funcionar como soporte o resistencia, incluso aunque el nivel nunca haya sido visitado anteriormente. A veces el precio está alcanzando un nivel que no había sido visitado nunca históricamente y cuando llega a un número redondo, ¡pum!, reacciona. Ocurre algo parecido con los niveles de Fibonacci, pero eso es tema para otra conferencia. Fijaos en este ejemplo, como en torno cerca de los números redondos, pues fue reaccionando el precio de una u otra manera, ¿no? Bien, vamos a hablar del reciclado de soportes y resistencias. Tiene cierta importancia porque, como digo, el nivel puede evolucionar a lo largo del tiempo por muchas razones. Muchas razones. En acciones puede ser pues, por los tipos de interés, por los dividendos, puede ser por la inflación, por mil razones, ¿no? Y entonces ese nivel que estaba claro y relativamente marcado, puede que más adelante el precio, en vez de reaccionar exactamente en ese nivel, reaccione un poquito más arriba o un poquito más abajo. Y entonces toca reciclar el nivel. Le llamo reciclar por eso, porque nos toca en la plataforma moverlo un poquito para arriba o para abajo, ¿vale? Por eso me gusta pensar más en un nivel de soporte. Fijaos que hablo de niveles en todo momento, no hablo de líneas. Me gusta pensar más en ellos como una zona de soporte o resistencia, nivel más que línea, y que penséis en ello más que un nivel duro donde puede rebotar el precio como si fuera el hormigón, penséis en ello más como si fuera una tripita cervecera, ¿vale? Un Michelin, algo así blandito, gin, que el precio puede entrar, penetrar algo y acabar saliendo. No es clac, no es un rebote instantáneo, ¿no? Lleva cierto tiempo, a veces profundiza más, a veces profundiza menos. Creo que la imagen gráfica de la tripita cervecera la entendemos todos y por eso me gusta trazar los niveles de soporte y resistencia, no con una línea, porque siempre vamos a tener problemas de trazar la línea un poquito más arriba, un poquito más abajo, sino me gusta más trazarlo con un rectángulo alargado, luego lo veréis, para cubrir una zona un poquito más ancha, ¿no? Y mi recomendación es que lo hagáis así también, es muchísimo más útil, ¿vale?
Entonces, además, tenemos que recordar que cuando un soporte es superado se convierte en resistencia y cuando una resistencia es superada se convierte en soporte. ¿Vale? Esto es así. Y eso nos viene muy bien porque ahora veremos que cuando a la hora de diseñar nuestras estrategias de trading podemos utilizar los soportes y resistencias no solo como un nivel de protección, sino también como un nivel al que esperar a que regrese de nuevo. Imaginaos el precio supera una resistencia, podemos esperar a que regrese de nuevo a esa resistencia convertida ahora en soporte para entrar largos. Hablaremos de ello con un poquito más de detalle. ¿Vale? Bien. Recordar, los niveles pueden ser reciclados, pensar más en la tripita cervecera y acordaos que todo soporte se convierte en resistencia y toda resistencia se convierte en soporte cuando son superados. ¿Cómo podemos aprovechar los soportes y resistencias en nuestro trading? Porque hasta ahora hemos visto un poquito de teoría, de su comportamiento, cómo trazarlos, cómo jerarquizarlos, pero ¿cómo podemos aprovecharlos en nuestro trading? Los podemos aprovechar esencialmente de dos formas. O bien aprovecharnos a su rotura o su breakout, o bien aprovecharnos de sus rebotes. ¿Vale? Vamos a empezar hablando de las roturas. Un soporte o resistencia tarde o temprano se rompe. Tarde o temprano se rompe. Y cuando un soporte o resistencia se rompe, nos puede dar oportunidades de trading. ¿Vale? Porque se produce un cierto impulso, un cierto momentum, se genera volatilidad, se produce un breakout con cierto ímpetu. Generalmente se produce, ahora lo veremos, ¡pum!, sale con bastante direccionalidad y bastante de golpe cuando lo rompe. Aumenta la volatilidad y es superado el nivel. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que aprender a filtrar las falsas roturas, porque a veces rompe un poquito, pero vuelve a retroceder. Tenía un gráfico al principio, me parece que era este no era, este puede ser, no, ¿dónde estaba precisamente? Bueno, luego me saldrá. Hay un gráfico en el que vemos que rebota y luego vuelve a entrar en el mismo, alcanzar esa resistencia de nuevo y en vez de rebotar, lo penetra, crea una falsa rotura, pero luego en realidad termina rebotando, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar alguna forma de filtrar esas roturas. ¿Cómo podemos filtrarlas? Bueno, fijaos, lo habitual es que haya un aumento notable de volatilidad al romperse una resistencia. Fijaos en este caso. Fijaos el tamaño de las velas que había, pero cuando rompió este nivel, ¡pum!, se mantuvo varias velas con mucha volatilidad. ¡Pam, pam, 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 pam! Eso es un breakout. Eso es una rotura con volatilidad típica de una resistencia o de un soporte. En este ejemplo igual, ¿vale? Fijaos el tamaño de las velas y de repente ¡pum!, ¡pa!, lo rompe, con direccionalidad, sin dudar, ¡pa! Y además a veces en poco tiempo, con volatilidad, a veces se amplían las horquillas, puede empeorar la ejecución ahí precisamente por ese aumento de volatilidad, ¿vale? Entonces, nuestra forma de aprovechar esa rotura tiene que tener en cuenta eso, tiene que tener en cuenta que la volatilidad puede aumentar y por lo tanto empeorarse la ejecución y además que tenemos que utilizar alguna forma de filtrar. ¿Cómo podemos filtrarlo? Bien, yo os voy a decir cómo, de nuevo, métodos de filtrado basados en mi experiencia y algunas de ellas, como esta primera, basados en la propia teoría del análisis técnico. Entonces, hay un método que es esperar a que haya cierre de sesión. Es decir, si estamos en una temporalidad, en un mercado con cierre de sesión y además una temporalidad donde es relevante el cierre de sesión, por ejemplo, gráficos diarios, pues podemos esperar a que el gráfico diario cierre al otro lado del soporte o resistencia para garantizar, no garantizar porque nunca hay nada seguro, pero para intentar aumentar las probabilidades de que la rotura va en serio. ¿Por qué? Pues porque el cierre de las sesiones es un momento de consenso. El mercado ha estado todo el día realizando cotizaciones y en el momento del cierre de sesión es como que los agentes participantes se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vale, hemos estado cotizando en todos estos niveles, cerramos en este nivel
y mañana será otro día. Es como un punto de equilibrio, de consenso para cerrar, irse, pasar la noche y volver al día siguiente, ¿no? Entonces, si el consenso es cerramos al otro lado el soporte o resistencia, sentido común, es más probable que sea rotura de soporte o resistencia vaya en serio. El consenso del mercado nos lleva a pensar que es más probable que aguante ese nivel, o sea, que no aguante, que lo hayamos roto, ¿vale? Entonces, fijaos, podemos esperar, estamos en gráfico diario y podemos esperar a que se produzca un cierre para asegurarnos, un cierre. Aquí otro ejemplo, podemos esperar a que haya un cierre al otro lado. Entonces, si se produce el cierre al otro lado, pues es más probable que aguante. Ojo, no confundáis cierre de vela con cierre de sesión. Es un error muy habitual. Una cosa es el cierre de la sesión real y otra cosa es el cierre de la vela. En este caso estamos en gráficos diarios y por lo tanto podemos considerar que el cierre de la vela más o menos coincide con el cierre de la sesión. Si estamos operando en un mercado de acciones, el cierre de la vela coincide con el cierre de la sesión generalmente. Pero es algo que tendréis que verificar y comprobar cómo tenéis configurada vuestra plataforma de trading y para ver si coincide el horario de cierre de las velas con el horario de cierre del mercado y si no simplemente hacer vosotros el ajuste, ¿vale? Otra forma de filtrar por volumen. De nuevo el volumen cobra un factor en todo esto. Cuando tenemos datos de volumen fiables, pues nos pueden ayudar a confirmar nuestras ideas de análisis técnico y nuestras ideas de trading. Y de nuevo, cuando se produce una rotura de nivel con un aumento notable del volumen, quiere decir que la cosa va en serio, que se incorporan agentes, que hay órdenes, que entra papel, que pum, y que por lo tanto se está rompiendo con intención, ¿no? Fijaos en este ejemplo. Se produce la rotura y ¡pum! Y en el momento de producirse la rotura se produce ese aumento en el volumen. Pues bueno, es más probable que aguante. Aquí tenéis otro ejemplo. ¡Bum! Se produce la rotura con volatilidad y el aumento de volumen. Hay otra forma de filtrar las roturas que es esperar a que se produzca un retroceso. Es decir, a veces, cuando se produce un breakout, cuando se produce la rotura de un soporte o resistencia, y solo a veces, aunque un porcentaje de veces suficientemente interesante como para que podamos aprovecharlo, el precio vuelve a retroceder al nivel que ha roto. Realiza un retroceso, también llamado pullback, lo habréis oído a lo mejor como pullback, y esos retrocesos los podemos aprovechar para entrar en la dirección de la rotura anterior. Cuando la rotura se ha separado claramente del nivel de soporte o resistencia y vuelve a retroceder al nivel de soporte o resistencia, nos está confirmando que lo ha roto y además está dejando un espacio despejado hacia el siguiente máximo o mínimo relativo que se ha generado tras el breakout que podemos aprovechar para realizar nuestra entrada. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de las entradas en retrocesos? Que son algo más difíciles de hacer. Es decir, son un filtro fantástico, funcionan muy bien para filtrar las falsas roturas, pero requieren de cierta sangre fría, requieren de cierta práctica en el uso de la plataforma. Al fin y al cabo vas a entrar en dirección contraria. Imaginaos una resistencia, espero a que rompa, dejo que se aleje, tengo que tener la sangre fría de dejar que se aleje y luego cuando se vuelve a acercar al nivel de resistencia convertido ahora en soporte, entro largo. ¿Vale? Entonces tengo que tener la suficiente sangre fría de esperar al momento adecuado para entrar largo. ¿Vale? Tiene la ventaja de que en ese momento también hay menos volatilidad, de que confirma muy bien la rotura del nivel, pero tiene la desventaja de que es más difícil de realizar. ¿Vale? Entonces, fijaos, por ejemplo, en este ejemplo, se produce una rotura de este nivel de soporte o resistencia, aquí está cortado, pero venía de más atrás, lo rompe, retrocede. Este es un pullback de libro, pero de libro, ¿vale? Y es muy habitual. Y fijaos cómo esta propia vela nos indica que hubo un momento aquí de baja volatilidad. Es muy típico. Rompe con volatilidad, pum, 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 pum,
y de repente, como una goma, tiene que volver, como un perrito que tira mucho, tiene que volver, se acerca de nuevo al soporte, entramos largos en ese momento. ¿Vale? Bien, ¿cómo entramos en las roturas? Bien, pues si estamos entrando en un breakout, tenemos que recomiendo entrar con órdenes pendientes. Si esperamos al otro lado del breakout para entrar, por ejemplo aquí, ¿vale? Imaginaos que esto no se ha dibujado todavía, pero tenemos este soporte dibujado, ¿de acuerdo? Fijaos, un ejemplo claro de reciclaje, ¿no? Dice, y luego cae un poquito, pero realmente el nivel bueno fue este. Bueno, pues coloco una orden pendiente al otro lado del nivel de soporte o resistencia, en este caso es soporte. ¿Por qué una orden pendiente? Bueno, porque la rotura, como vengo diciendo, es bastante probable que se produzca con cierta volatilidad y con cierta rapidez. Y es muy probable que no me dé tiempo a entrar si no tengo ya la orden colocada. Entonces, yo dejo la orden colocada y espero. Que rompe el nivel, la orden entrará. Que no rompe el nivel, la orden no entrará. Así de fácil. Entonces, es muy recomendable que coloquéis, y la plataforma de IG os lo permite, que coloquéis en vuestras órdenes pendientes a la rotura o a la espera de un breakout, a la rotura de un nivel de soporte o resistencia, que coloquéis control de slipaje, que creo que le llama límite de puntos o algo así. ¿Vale? Os lo podrá explicar mucho mejor el personal de IG. Creo recordar que se llama límite de puntos. Pues colocáis una orden pendiente con esa limitación de puntos. ¿Qué quiere decir la limitación de puntos? Bueno, pues quiere decir que quiero que me entres en ese nivel y acepto un slipaje máximo, un deslizamiento máximo en mi orden, un empeoramiento máximo en la ejecución de mi orden de tantos pips o tantos ticks. Por encima de tantos pips o tantos ticks, la orden no entrará. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es mejor que no me entre a un mal precio que perder la operación. Entonces, si me vas a dar mala ejecución, prefiero no entrar y no entras. Si se ha producido mucha volatilidad y mucho deslizamiento aquí, prefiero no entrar. ¿Vale? Porque a lo mejor luego es muy difícil recuperarse, ponerse en positivo con una entrada con una mala ejecución, ¿no? Entonces, muy recomendable poner esa limitación de puntos o ese control de slipaje. La otra forma que tenemos para entrar en las roturas es esperar al retroceso, como digo, y para esperar al retroceso, en cambio, recomiendo entrar con órdenes a mercado, es decir, de forma manual. ¿Por qué? Pues porque no sabes hasta dónde va a llegar el retroceso. Unas veces va a llegar hasta el nivel de soporte o resistencia, otras veces se va a quedar corto, otras veces va a profundizar más. Entonces es mucho mejor estar pendiente, ir viendo hasta dónde llega el retroceso, esperar, 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 y cuando creo que es el momento adecuado, ¡pum!, entro a mercado. La ejecución no será mala, porque, como digo, normalmente al final de un retroceso, las horquillas, hay poca volatilidad y las horquillas no suelen ser demasiado altas, ¿vale? Hay poca volatilidad y suelen estar apretaditas, ¿vale? Entonces, fijaos en este ejemplo. Yo esperaría el breakout, se produce el breakout y yo me quedo mirando. Pueden ocurrir dos cosas, que haya retroceso o que no haya retroceso. Que no hay retroceso, pues a otra cosa, me olvido de la operación, no pasa nada, ya vendrá alguna con retroceso. Hay que tener la sangre fría de dejar irse la operación sin ningún problema. ¿Que hay retroceso? Me espero y estoy pendiente, estoy pendiente, estoy pendiente, estoy pendiente y cuando veo que es el momento, ¡pum!, lanzo la orden a mercado. ¿Vale? En una temporalidad alta, este ejemplo es en gráficos de un minuto. En gráficos de un minuto no te da tiempo a ir colocando una orden limit y quedarte esperando a ver cuándo entra la orden limit, ir colocándola, a ver si entra aquí o allá, y sería mejor a mercado. En temporalidades superiores a lo mejor sí te da tiempo a utilizar órdenes limit, pero incluso en esos casos
recomiendo más las órdenes a mercado, porque como digo, realmente no sabes hasta dónde va a llegar el retroceso. Así como en los breakouts tú sabes el nivel más o menos exacto al que consideras que el soporte o resistencia ha sido superado, pues puedes entrar con una orden pendiente. Hay un caso de la entrada en roturas que es si yo quiero esperar al cierre de la vela, entonces sí, entonces puedo esperar, no dejo una orden pendiente, puedo esperar y cuando el nivel se ha roto, si se ha producido el cierre de la vela al otro lado del soporte o resistencia y además veo un acompañamiento del volumen, pues entonces puedo entrar a mercado, ¿vale? Pero es más fácil, como digo, dejar la orden pendiente y en cambio en los retrocesos es más fácil hacerlo a mercado. Bien, ¿dónde coloco el stop? Bueno, lo bueno que tiene la operativa en soportes y resistencias es que el nivel de colocación del stop de pérdida suele ser muy claro. ¿Dónde? Pues al otro lado del soporte o resistencia en el que estoy trabajando. Tan sencillo como eso, ¿eh? Es decir, si yo busco entrar cortos en este soporte, puedo colocar el stop de pérdidas al otro lado del soporte o resistencia o incluso mejor, si tengo un nivel un poquito más marcado relativamente cerca, como es en este ejemplo, lo coloco ahí. En este otro ejemplo, fijaos, puedo entrar en el retroceso y colocar el stop de pérdidas justamente al otro lado del nivel. Aquí sería un nivel también algo más conservador para el nivel de stop de pérdidas, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones, si según el estilo, personalidad y cómo hayas desarrollado tu sistema de trading, ambas cosas son válidas. Eso sí, siempre protegido, ¿vale? El stop de pérdidas tiene que estar, lo bueno de colocarlo aquí, y por eso digo que es más conservador, es que estaría protegido por este nivel de resistencia, en este caso ya convertido en soporte, y además por este otro nivel de soporte de aquí, ¿vale? Bien, hemos hablado de cómo priorizar soportes y resistencias, de cómo se generan, de las roturas, de cómo se producen las roturas y de cómo podemos aprovechar las roturas en nuestro trading. Ahora vamos a hablar de cómo aprovechar los rebotes en nuestro trading, ¿vale? Entonces, a diferencia de los breakouts o de las roturas de niveles, una rotura de nivel sabemos claramente cuándo se produce, ¿no? Es decir, luego puede ser falsa o no, ¿vale? Desde luego, nunca vamos a tener 100% certeza, ni siquiera con los filtros que os he comentado, de que la rotura es buena. Ni siquiera aunque haya un buen retroceso. A veces hay un buen retroceso y acaba volviendo a meterse al otro lado de soporte o resistencia. Pero los rebotes tienen la característica de que el precio se está acercando a ese nivel de soporte o resistencia y aunque en el pasado el precio haya reaccionado a ese nivel, lo cierto es que no sabemos si rebotará o no rebotará. No lo podemos saber. Tenemos que encontrar una manera de mejorar las probabilidades de saber si el nivel aguantará o no aguantará. Entonces, mi recomendación es que nunca os anticipéis. Si el precio se está acercando a una resistencia, antes de entrar en la resistencia, no entréis cortos dando por hecho que va a rebotar. Y lo mismo con los soportes. Si el precio se está acercando a un soporte, no entréis largos dando por hecho que va a rebotar. No. Esperar siempre una confirmación adicional para aumentar vuestras probabilidades. Porque es imposible saber si rebotará o no rebotará, aunque haya rebotado en el pasado. Es mejor esperar a ver qué hace, ¿vale? Porque además estaríamos yendo en dirección del movimiento de ese momento. Es decir, si yo espero que rebote en una resistencia y me quiero anticipar, estaré entrando cortos cuando el precio está subiendo. Un poquito arriesgado, por mucho que lo hagamos cerca de una resistencia. Es mejor esperar a ver cómo reacciona el precio al llegar a esa resistencia. Entonces, cuando se está acercando a un nivel de soporte o resistencia, lo mejor es esperar, aguantar la tentación y esperar a ver si se produce una confirmación de rebote. Eso aumenta las probabilidades, pero desde luego nunca nos dará la certeza absoluta de que incluso así va a rebotar, ¿no? En ocasiones no hay confirmación y coge y rebota directamente sin previo aviso, ¿no? Pero es mejor perderse un rebote que intentar anticiparse, ¿vale?
Esto es muy importante que lo entendáis. Hay mucho tiempo para hacer operaciones, muchas oportunidades todos los días y la mayoría de los errores se producen porque la gente se precipita. Tienen tantas ganas de entrar que se precipitan, ¿vale? Entonces, esperar siempre confirmación. Cuantas más confirmaciones tengáis, más probable es que la idea sea buena. Si solo tenéis una confirmación, las probabilidades todavía son bajas. Cuantos más elementos confirmatorios, mejor. De nuevo, ¿dónde podemos colocar una vez que tenemos confirmación del rebote? Pues lo podemos colocar el stop de pérdidas al otro lado, el nivel de soporte o resistencia, ¿vale? Este era el gráfico que no me acordaba antes, en el que vemos que rebotó y además rebotó incluso dejando una vela de rechazo. Ahora hablaremos dentro de un momentito de las velas de rechazo. Rebotó, fijaos que rebote nube, venía con fuerza, con fuerza, con fuerza. Y uno aquí podría decir, se está acercando a este nivel de resistencia. Voy a entrar corto. Cuidado, porque a veces lo penetra demasiado, ¿vale? Y yo habría entrado corto aquí y aquello sigue subiendo y penetra y ya me ha saltado el stop de pérdidas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos confirmar? ¿Qué checks tenemos que hacer? ¿Qué checklist tenemos que seguir para confirmar la probabilidad alta de que rebote? Insisto, hablamos de probabilidades, nunca de certezas. Pues os quiero recomendar un vídeo que hay en mi canal de YouTube que se llama Mi Sistema Ganador de Trading Diario, que tiene pues más de 400.000 visualizaciones ya, y eso que tiene 9 años, ¿no? Es un webinar que di hablando de un sistema que por aquel entonces practicaba en gráficos diarios, pero que sigue plenamente vigente, que le llamaba sistema Pincher. Por eso he puesto el perrito aquí, si os lo preguntáis. Entonces, os recomiendo ver ese vídeo porque en él profundizo más de unas técnicas que vamos a ver ahora, pero que no tenemos suficiente tiempo para explicarlas a fondo. Y son técnicas que pretenden explotar los rebotes en soportes y resistencias. Entonces, una forma de confirmar un rebote en soporte o resistencia es esperar a que se produzca una vela de rechazo en ese soporte o resistencia. ¿Qué es una vela de rechazo? Bueno, pues una vela de rechazo es una vela que nos ofrece una mecha muy larga y un cuerpo muy pequeño y la mecha hacia el soporte o resistencia, como es esta que estáis viendo. Imaginaos que aquí hubiera un soporte y el precio baja, 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 baja y de repente, ¡pam!, se produce una vela de rechazo. Hay muchas probabilidades de que ese nivel aguante y el precio rebote. ¿Por qué? Pues porque se produce, fijaos, la apertura, esto es la apertura de la vela, ¿lo veis? El nivel de apertura. Y este es el cierre de la vela, ¿lo veis? El precio comenzó aquí la sesión, llegó hasta el soporte y rebotó y termina abriendo por encima del nivel de apertura. Es decir, lo que parecían caídas, mientras estaba en rojo, se convirtió en verde, se convirtió en subidas. Y eso psicológicamente, especialmente en gráficos diarios, tiene mucha relevancia. Tiene una psicología muy potente detrás, ¿vale? Entonces, ¿cuánta mecha? Bueno, cuanta más mecha, la mecha nos indica rechazo. ¿Puedo aceptar mecha por el otro lado de la vela? Cuanto menos mejor. Algo de mecha podemos aceptar, por eso digo que una vela de este estilo está bien, una vela con menos mecha en este lado está muy bien, y si no hubiera mecha ya es lo ideal. Es decir, la sesión ha terminado tan arriba y tan lejos del soporte que es que ni siquiera ha generado mecha por la parte de arriba, ¿vale? Pero aquí lo importante es que tenga un cuerpo relativamente pequeño en proporción a la mecha larga en dirección del soporte o resistencia. Estos son velas de rechazo. Cuando tú ves esto, automáticamente sabes que ha habido un rechazo a ese nivel. Con velas hacia abajo, lo mismo, pero al revés, de color rojo, ¿vale? Si es una resistencia, de nuevo, mucho rechazo, mucho rechazo, mucho rechazo y cuerpo de la vela pequeño. Se produjeron subidas, el precio se dio la vuelta y acabó cerrando con pérdidas en la sesión, ¿no? Cuanto menos mecha en este lado, mucho mejor, ¿vale? Y fijaos en un detalle importante. Estoy hablando de velas tipo martillo,
¿vale? O martillo invertido. Da igual el nombre de la vela. Aquí lo importante no es presumir que no sabemos el nombre de las velas, sino entender la psicología que hay detrás de cada una de ellas. Esta vela es exactamente igual que esta vela. Estas dos velas son lo mismo que esta vela, ¿vale? Entonces, una vela de tipo envolvente, que es como se llaman en análisis técnico, envolvente porque esta vela envuelve la anterior, es lo mismo si sumo las dos velas y las fusiono en una única vela, se convierte en un martillo, ¿vale? Entonces, si yo veo esta vela o veo estas dos velas, en realidad estoy viendo lo mismo, estoy viendo rechazo a un nivel. Fijaos, esto más esto es igual a esto. ¿Por qué? Pues porque la apertura de esta vela y el cierre de esta vela me dan el cuerpo de una vela fusionada. Y el resto es todo mecha, ¿vale? Por lo tanto, esto más esto es igual a esto. Y esta es la razón por la que esto también me sirve como señal de rechazo de un soporte o resistencia. Tanto esto como esto son velas de rechazo del nivel de soporte o resistencia. Y lo mismo si es invertido, ¿vale? Pero cambiando los colores. Entonces, imaginaos que tengo un nivel de resistencia aquí, tengo un nivel de soporte aquí, el precio está evolucionando entre el nivel de resistencia y soporte, se acerca, perdonar, se acerca al soporte y se produce esta vela de rechazo. ¿Se produce esta vela de rechazo? Bueno, pues es bastante probable que este soporte funcione. ¿Cómo puedo aprovecharlo en mi trading? Coloco una orden pendiente en el máximo de esta vela, al otro lado de esta vela, y un stop de pérdidas al otro lado de esta vela. ¿Vale? Y el objetivo, un objetivo relativamente cercano. ¿Por qué? Pues porque estoy utilizando un patrón de corto plazo, como es una vela o dos velas, para definir un posible rebote. Por lo tanto, un patrón de corto plazo no puede ser nunca excesivamente ambicioso en el recorrido, porque una vela me está dando la psicología de un día. En una semana la psicología de un día se ha olvidado por completo. Por lo tanto, no esperemos que tras un rebote de este estilo se vaya a producir la megatendencia, porque no tiene ningún sentido. Se produce un cierto recorrido, ¿vale? Entonces, siempre en proporción, busquemos proporciones en nuestro análisis. En este otro ejemplo es exactamente lo mismo, pero en vez de con un martillo, la vela de confirmación en este caso es una envolvente, pero es exactamente lo mismo. Puedo colocar mi entrada de tipo stop, mi orden de tipo stop a este lado y mi stop de pérdidas a este lado. Para cortos, pues lo mismo. Tengo una vela de rechazo en la resistencia y puedo colocar mi orden de tipo stop aquí y mi orden de stop de pérdidas aquí, con un objetivo de nuevo relativamente cercano. Y esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Una envolvente es exactamente lo mismo que un martillo. Y busco un recorrido relativamente cercano, ¿vale? Una curiosidad importante. Muy frecuentemente os vais a encontrar con que una vela de rechazo de este tipo, o ya sea martillo o envolvente o similar, si bajáis de temporalidad, hacéis zoom y bajáis de temporalidad, os vais a encontrar una pauta de agotamiento aquí. Aquí sería, por ejemplo, un hombro, cabeza, hombro invertido y aquí podría ser un hombro, cabeza, hombro alzado, normal, ¿no? Es decir, es muy frecuente encontrarse pautas de agotamiento al toque de un soporte o resistencia. Y esa es otra forma de confirmar o de aumentar las probabilidades de que ese soporte o resistencia va a aguantar. Es decir, si el precio alcanza un soporte o resistencia y mientras se queda ahí realizando un patrón, una pauta de agotamiento del tipo hombro, cabeza, hombro, da igual, de nuevo el nombre es lo de menos, lo importante es que entendamos el concepto de acción del precio que ahí se produce, puedo aprovechar ese patrón para marcarme un objetivo clásico, que suele ser la distancia de la cabeza al hombro proyectada en dirección contraria. Ese es un objetivo clásico que suele funcionar bastante bien. A mí estas pautas siempre me han dado buenas satisfacciones, los hombro, cabeza, hombro.
¿vale? Entonces, también podemos utilizar las pautas de agotamiento como confirmación de que un nivel de soporte o resistencia va a aguantar. Hay un vídeo que lancé recientemente, hace pocas semanas, precisamente patrocinado por IG, que se titula Fin de tendencia, ¿cómo se detecta? Lo tenéis en mi canal de YouTube, está teniendo muchísimo éxito y precisamente profundiza sobre las pautas de agotamiento. Os lo recomiendo si no lo habéis visto ya, porque en él explico más a fondo esto, las pautas de agotamiento, por qué funcionan, cómo identificarlas y cómo sacarles partido. Bien, ¿cuáles son las conclusiones de mi presentación? Me gustaría que os quedarais con la idea de que la acción del precio nos puede dar mucha información si sabemos interpretarla. Habéis visto que lo que he comentado no es ciencia ficción, no es física cuántica, no es algo excesivamente complicado. Es relativamente sencillo de entender. Eso sí, requiere práctica como todo. No os lancéis a operar inmediatamente mañana soportes y resistencias simplemente porque os ha quedado claro lo que he explicado, sin haber hecho vosotros vuestra propia investigación. Tenéis que practicarlo mucho para llegar a ver de forma muy clara esos niveles de soporte y resistencia, cuáles son los importantes, dónde entrar y por qué, cuándo se va a producir volatilidad, cuándo no se va a producir. Entonces, practicarlo, ¿vale? Entonces, en mi opinión, la acción del precio la mayoría de las veces es más que suficiente para poder practicar buen trading sin necesidad de llegar a herramientas sofisticadas, a combinaciones de indicadores, a ensuciar el gráfico, a trazar muchas líneas. Como digo, la mayoría de las veces lo más sencillo es lo más potente, lo que más funciona. Luego, buscar siempre confirmación adicional en todas vuestras ideas de trading, en todos vuestros análisis. Nunca deis algo como altamente probable simplemente porque una única medición, un único indicador, un único nivel, así os lo indica. Procurar que haya confluencia de análisis, confirmación adicional para aumentar vuestras probabilidades de acertar, ¿vale? Aún así, tener en cuenta que nada, por muchas confirmaciones que metáis, porque una pregunta muy habitual es, vale, Yuri, ¿puedo meter un indicador que ahí me confirme también que el soporte o resistencia ha aguantado? A ver, si es que el precio dibuja el indicador. El indicador es un derivado del precio, ¿no? Entonces, si yo ya estoy viendo con estas explicaciones que os he dado, con estos ejemplos que os he dado, ya estoy viendo que es probable que aguante, el indicador no me va a convertir esa probabilidad, digamos, de un 50% de que aguante o del 60% de que aguante en un 100% o en un 80 o 90%. No, no, no. Llega un momento que lo único que hace es ensuciar el gráfico. Entonces, nunca vais a conseguir un 100% de acierto, ni siquiera un 90%, nunca, ¿vale? Solo podemos poner las probabilidades de nuestra parte, haciendo coinfluir las cosas, ¿no? Poniendo las matemáticas de nuestra parte. Precisamente por eso tenemos que cuidar el capital y gestionar el riesgo y protegernos con stops de pérdidas. Porque no hay manera, trabajamos con incertidumbre, mejoramos nuestras probabilidades, pero siempre vamos a tener un alto grado de incertidumbre en nuestras decisiones. Y esa es la razón por la cual no debemos nunca ir a por todas con una sola operación y arriesgar demasiado capital, ¿vale? Hola, Yuri, un Sí, segundito que te interrumpa, perdóname. adelante. Nos quedan 5 minutillos y como estoy viendo que hay algunas preguntas, no sé si prefieres acabar y que estas preguntas las Me quedaba una contestemos. diapositiva. Sí, lo último que voy a decir es, por eso no hay que arriesgar nunca más del 1% Vale, por operación, algo que es bastante fácil, por cierto, en la plataforma IG, que tiene una opción en la que te está diciendo con esa colocación de stop a esa distancia y con ese tamaño de posición, qué importe estás arriesgando, ¿vale? Entonces, intentar que esté en torno al 1% por operación. Y como dice Dani, vamos a pasar, porque también he estado viendo que estáis poniendo las preguntas, vamos a pasar las preguntas. ¿Qué tenemos perfecto. hasta en punto, verdad, Dani? Sí, Perfecto. mira, te voy a poner una en pantalla, te la leo. Si te fijas en algún patrón concreto y volumen para detectar posibles giros de precio o continuaciones. Bueno, los que he comentado. Es que realmente el hombro, cabeza, hombro lo podemos llamar de muchas maneras. Si está así, es menos hombro, cabeza, hombro, es más un 1, 2, 3. Si está así, es un hombro, cabeza, hombro, pero al final nos dice lo mismo.
cualquier pauta de agotamiento, es decir, siempre que tengamos un intento de superar o igualar el máximo o mínimo relativo anterior y no lo consigue, nos está diciendo se está formando una pauta de agotamiento. Pero una pauta de agotamiento nunca está completa si no supera la línea de confirmación de esa pauta de agotamiento. Esto es muy importante también. Nunca entréis en una pauta de agotamiento si no se ha completado. Hay gente que está diciendo, no, el SP500 está dibujando un hombro, cabeza, hombro. No lo está dibujando hasta que no rompe la línea de confirmación, que es la línea de cuello. ¿Vale? Fenomenal. Mira, hay otra que dice, las instituciones saben que los minoristas estamos detrás de las zonas y adicionalmente con stops pequeños. ¿Cómo evita sus maniobras de robar stops? Pues mira, intento no ser un paranoico pensando eso, porque la mayoría de las veces, Beto S., la mayoría no son más que excusas para justificar que no hemos hecho una buena operación y que no estamos operando correctamente. De verdad, esto es así. Si trabajáis con buenos brokers y en este caso estáis con un buen broker, como es IG, eso no ocurre. Entonces, sé que la narrativa de los malos vienen, me van a robar los stop loss, pues viene muy bien para calmar nuestras frustraciones por haber hecho mal las operaciones, pero os aseguro que el 99,9% de las veces es porque no lo estamos haciendo bien. Si tú colocas bien tus stops de pérdidas en el sitio adecuado, pues cuando saltan, han saltado. Y punto, a otra cosa, por otra operación, no pasa nada. No siempre vas a acertar. Lo que hay que procurar es acertar de forma estadística más veces que las que fallas, ¿no? O a lo mejor menos del 50%, pero ir a recorridos superiores a 1 a 1, ¿no? Entonces eso es lo importante. Lo demás, de verdad, solo os quita energía. De verdad, ¿eh? Yo también he pasado por esas fases de pensar, no, es que si pongo mi stop me lo van a ver y no lo voy a poner y pongo stops mentales. Los stops mentales no funcionan, no sirven. Es mejor colocar el stop y olvidarlo y respetarlo. Bueno, vamos a hacer... no te escucho. Vamos a ver un segundo. Soy yo. ¿Qué tal? Tenéis mi puesto. ¿Qué tal? Soy Diego. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bien. Ha metido un audio ahí. Última. Sí. Una directriz bajista en un índice que tiene más de 10 años actúa como resistencia. ¿No es relevante o es menos relevante esta? Eso es muy buena pregunta. Eso es diferente. Una directriz es verdad que actúa como soporte o resistencia, pero yo me estaba refiriendo con esa mención más a los niveles horizontales. Una directriz bajista o alcista clara, formada, en la antigüedad funciona de forma diferente. Es más relevante precisamente cuando... Puede haber cierto reciclaje igualmente, ¿eh? Puede cambiar de pendiente en un sentido u en otro, ¿vale? Pero ahí funciona un poquito diferente. Vale. Bueno, nos queda un minuto y tenemos ya los siguientes invitados esperando, así que todas las preguntas que no hemos respondido, si las podéis colocar en los comentarios debajo del vídeo, intentaremos contestarlas. Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Volvemos en 5 minutitos y Yuri, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, con Efecto Trading, y nos vemos en otra ocasión. No, gracias a vosotros. Ahí dejo en pantalla mis datos de contacto, mi web. Si tenéis alguna consulta adicional me la podéis enviar al correo electrónico y a vuestra disposición. Espero haber sido de ayuda, de verdad. Muchísimas gracias, Yuri. Hasta luego.